¿Qué tal, queridos amigos y amigas de Así Fue Como? El día de hoy continuamos con un poco de historia. Vamos a hablar de algo que nos concierne de alguna manera a todos, pero no solamente a todos los colombianos, sino a casi que toda la humanidad. Esto es el Día del Trabajador. Entonces el día de hoy quiero explicarles un poco por qué se da este Día del Trabajador, por qué se festeja el 1 de mayo y cuáles son, digamos, como esas bases históricas que rodean este día. Entonces, para ello vamos a remontarnos rápidamente al siglo XIX, allá, digamos, como ya segunda parte del siglo XIX, al 1 de mayo de 1886. El 1 de mayo de 1886 es el día que digamos, funda todo lo que va a ser esa lucha obrera a nivel internacional. Este día simboliza una particular reivindicación de esa lucha obrera, que es la jornada laboral reducida a 8 horas. Es decir, sí, en efecto, esta jornada laboral en la cual digamos que muchos de nosotros vivimos al día de hoy, pues fue ganada a través de muchísimas luchas en contra de un establecimiento. Esas son cosas, digamos, que ha ganado como toda esta ala de la izquierda del socialismo a nivel internacional. Vamos a hablar un poco de qué hay detrás de todo este día. Entonces, para ello tenemos que remontarnos casi que a 1829. En 1829 empezaban a darse unas primeras luchas por esta jornada laboral reducida, sobre todo en lo que era Estados Unidos. Estados Unidos en ese momento estaba generándose como esa gran potencia industrial que iba a ser en algún momento. Obviamente esto va a empezar a darse un poco después, pero digamos que allí tenemos las bases. Desde ese momento vamos a empezar a tener las primeras luchas por la reducción de la jornada laboral. Estas luchas van a seguirse dando y seguirse dando hasta que un día, bajo la administración de un señor que se llamaba Andrew Johnson, un presidente de Estados Unidos que gobernó en la segunda parte de los años 60, 1860 claramente, este señor va a acceder y va a decir: está bien, vamos a realizar esta legislación que va a dejar la jornada laboral en 8 horas. ¿Cuál era, digamos, la reivindicación que había detrás de ello? Pues que el día se dividiera en 3, que hubiera 8 horas para el trabajo, 8 horas para el ocio y 8 horas para el descanso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder posteriormente? Pues que muchas compañías a lo largo y ancho de Estados Unidos, que además es un país federal, entonces cada uno de sus estados guarda una autonomía, pues en algunos de esos estados digamos que esta ley no va a ser tan aplicada. Además de que muchos de esos estados no acaten, va a haber también muchas compañías que no van a acatar esta orden. Entonces eso va a producir un descontento, digamos, en la generalidad de la gente. Como les digo, esta ley va a asumirse a partir de 1968 y digamos que a partir de allí pues los sindicatos de obreros van a empezar a luchar cada vez más fuerte porque esta ley se realice y se lleve a cabo y se acate en todo el territorio nacional. Digamos que va a haber una reunión muy importante de un sindicato muy importante de Estados Unidos en el 84, justamente el 17 de octubre de 1884. Ese día se reúnen y dicen: ok, vamos a hacer un ultimátum. El ultimátum es que si al día del 1 de mayo de 1886 no se acata esta ley en todo el territorio nacional, nos vamos a una huelga general y no vamos a trabajar más ninguno de nosotros como trabajadores. Entonces, bueno, el tiempo pasa y finalmente llega este día y muchas compañías todavía no acatan. Una de ellas es una compañía que se va a llamar la compañía McCormick, la fábrica McCormick. Los obreros de esta fábrica, por así decirlo, pues se van a reunir a las puertas de esta fábrica y finalmente va a terminar, digamos, como en un tropel bastante fuerte. Y a partir de ese tropel pues vamos a tener una cantidad de trabajadores muertos. La policía va a abrir fuego sobre los trabajadores y van a asesinar a 6 personas que estaban allí. Lo que va a generar esto es que los días posteriores también se realicen fuertes manifestaciones, cada vez más fuertes. El día 4 de mayo de ese mismo año, lo que va a acontecer es que un proyectil, una bomba, digamos un artefacto explosivo, va a volar desde los manifestantes hacia la policía, va a estallar en la policía,
va a asesinar a un uniformado y los uniformados van a abrir fuego contra toda esta manifestación de gente, que eran aproximadamente 20.000 personas. Vamos a tener 38 muertos, casi 200 heridos, siempre en la ciudad de Chicago, pero también digamos que habían revueltas en casi que en todo el territorio nacional de Estados Unidos. Y finalmente, bueno, va a haber, digamos que durante todo este mes de mayo, una cantidad muy fuerte de represión en todos estos campos, digamos, de batalla de la época. No solamente, digamos, en esa parte como de la batalla campal, sino también posteriormente una batalla jurídica contra las personas que realizaron o que promovieron este tipo de manifestaciones. Entonces, las personas que van a terminar como crucificadas por todos estos actos van a ser en especial 8 trabajadores, de los cuales 2 de ellos van a ir a cadena perpetua, uno de ellos va a ser obligado a trabajar forzadamente durante 15 años y 5 de ellos van a ser enviados a la horca. Estas 8 personas y bueno, todos los trabajadores que murieron durante estos días van a ser llamados los mártires de Chicago. Entonces eso es lo que se va a tratar de conmemorar ese 1 de mayo. ¿Qué es lo que va a suceder? A partir de allí, la Segunda Internacional Socialista, que es una organización internacional que parte de todos los partidos socialistas y que se diferencia de la Primera Internacional porque tiene, digamos, como un consejo central. Esta es muy importante dentro de la historia de todos estos días feriados, no solamente del 1 de mayo, sino también del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. De eso vamos a hablar al final del video. Esta Segunda Internacional pues va a decir, ok, vamos a implantar este día, el 1 de mayo, como el Día del Trabajador, y no solamente como el Día del Trabajador, sino que vamos a luchar por todas las reivindicaciones obreras que haya a lo largo y ancho del globo. Entonces ellos se reúnen en 1904, se van a reunir en Ámsterdam y es allí donde van a decir: todos los partidos, sindicatos, organizaciones socialdemócratas deben luchar enérgicamente cada 1 de mayo para lograr el establecimiento legal de la jornada de 8 horas y por el cumplimiento de las demandas del proletariado para conseguir la paz universal. Entonces, ante esa proclama, todos los partidos, digamos, y organizaciones, como les acabo de decir, que pertenecen como a este tipo de ideologías, entre ellas el Partido Liberal Colombiano, van a empezar a luchar porque se establezca esta petición de los trabajadores. Entonces, finalmente es a partir de allí que mucha gente se va a empezar a mover alrededor del mundo. Muchos de los países, obviamente, que habían tenido representaciones allá van a llegar, y ese 1 de mayo siguiente pues van a salir a las calles a protestar. Esto se va a asumir a partir, como les digo, de 1904, es decir, llevamos ya muchísimos años festejando este día. Es también de reconocer que este día no se va a festejar en Estados Unidos, obviamente, porque en Estados Unidos que no querían fomentar este tipo de actos y conmemorar este tipo de días tan violentos, pero en el resto del mundo, como lo pueden ver también aquí en este mapa, es algo que es generalmente como asumido por los gobiernos y por la sociedad en general, que ese día se deje como el día conmemorativo de los trabajadores. Obviamente, a partir de este último siglo, lo que han tratado de hacer muchas organizaciones, medios, políticos, etcétera, es como desligar un poco esa conmemoración que hay por detrás, que simboliza todos estos movimientos socialistas, comunistas, anarquistas, sindicalistas, de lo que es en sí ese día feriado. Pero no lo debemos olvidar, porque de alguna manera nos está dejando bastantes victorias dentro de ese campo laboral. Obviamente los que luchan por los trabajadores pues son los trabajadores. Finalmente quiero concluir haciendo una pequeña reflexión también sobre el Día de la Mujer. Este Día de la Mujer también, digamos, que va a ser como impuesto por esa Segunda Internacional Socialista. Obviamente esta conmemoración va a estar directamente ligada a la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. Son ellas quienes van a promover que este día, el 8 de marzo, sea conmemorativo de la lucha de las mujeres trabajadoras.
Esta reunión que les estoy diciendo fue realizada en 1910 en la ciudad de Copenhague, y además de ello, además de establecer este día 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora, también se van a empezar a dejar los lineamientos de la lucha feminista de esos primeros momentos, que va a ser una lucha completamente versada sobre el sufragio y sobre ciertos derechos económicos muy importantes de igualdad de salario, que también estaban luchando en ese momento y que hoy en día se sigue luchando. Entonces también como para entender que este día del 8 de marzo pues es un día conmemorativo hacia las mujeres, pero no es en sí un día de fiesta, es un día también como de lucha. En el sentido de que también lo que se conmemora es el asesinato de 128 mujeres que van a morir calcinadas dentro de una fábrica por órdenes de su propio patrón. Entonces obviamente lo que se conmemora por detrás es algo que guarda toda esta historia, que hoy en día, dentro de todo este contexto de fiestas, digamos como festivas, pues lo han romantizado muchísimo, y finalmente pues, la gente lo que hace es dar flores en vez de reconocer que este día es un día de lucha y es un día de conmemoración de los derechos de las mujeres. Eso es algo que obviamente hoy en día se entiende muchísimo más, y es por eso que las marchas del 8 de marzo pues son ahora mucho más dentro de ese ámbito, dentro de ese entendimiento, al igual que las marchas del 1 de mayo. Las marchas del 1 de mayo ya no reivindican esa jornada laboral de 8 horas, sino lo que están reivindicando es algo mucho más profundo, que son esas luchas y esas reivindicaciones por continuar mejorando la calidad laboral en la cual vivimos hoy en día los trabajadores de la base social. Entonces, bueno, eso fue el día de hoy el video. Espero que les haya gustado muchísimo. Yo les mando un gran abrazo. Espero haber sido claro, conciso. Si tienen cualquier tipo de pregunta la pueden hacer. No olviden suscribirse, darle clic a la campanita, que nos sigan también en Instagram. En Instagram se están haciendo todo el tiempo como encuestas, entonces para que también participen a través de estas encuestas. Yo los dejo con un caluroso abrazo y nos vemos muy pronto con más historia aquí en Así Fue Como. Hasta luego.